hermanos, un gran abrazo en Cristo. Vamos a orar, sin tanto preámbulo, vamos a empezar con una oración. Que Dios dirija nuestros corazones y ponga nuestros sentidos a la palabra, ¿sí? Dios Padre, te alabamos por la obra preciosa que has hecho y nos has dado en Cristo. Realmente que esta predicación pueda llegar a lo profundo del corazón, de cuando escuchen el audio y a la vez que vean el video, puedan corroborar con los pasajes, abriendo su Biblia, lo grande que eres. Y las personas que estén de aquel lado, aquellos que no te conocen, puedan encontrarse con la persona, encontrarse en serio con la persona y la obra de Cristo, la cual, así como ha transformado nuestras vidas, lo sigue haciendo en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los salvos que son incorporados por la obra del Espíritu Santo. A ti, Dios mío, por medio de Cristo y a través del Espíritu Santo, pedimos que ilumines el entendimiento de cada uno de nosotros, que pueda hablar tu palabra y solo tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bien, lo que vamos a tratar hoy es de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, y lo voy a usar para tocar diferentes aspectos. Hoy no voy a leer un pasaje largo para explicar cada uno de los términos o los puntos importantes, sino que voy a leer un pasaje de Romanos para llamar la atención en un punto, que es, el título de hoy es, ¿estás en Adán o en Cristo? Y vamos a ver qué significa eso. ¿Por qué tomo 1 Corintios capítulo 1, 30? Podría haber tomado otro pasaje, porque quiero mostrar estas doctrinas fundamentales que están. 1 Corintios, dice Pablo y Sóstenes, escriben, autor, fecha, el año 54. ¿Desde dónde escribe el lugar? Desde Éfeso, ¿sí? Entonces es importante esto entender. La segunda carta de Corinto, no pasaron muchos meses, ¿sí? Un informe de Tito le dijo que la primera carta había dado muestras y evidencia de arrepentimiento de los hermanos de la primera. En la primera es interesante el detalle, porque el apóstol Pablo no los alaba a ellos como sí lo hace en la carta a los tesalonicenses. En la primera le dice lo que son en Cristo y alaba por su conducta y cómo van creciendo en el pleno conocimiento de Cristo. Pero en 1 Corintios no van a ver eso. 1 Corintios dice Pablo, 1 Corintios dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes. Ahí tenemos el autor de la carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto, sí, está en Grecia. Esta iglesia había sido fundada en el año 54, en el segundo viaje misionero, lo pueden encontrar en Hechos. Ahora le dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Presten atención. Dice que son santos los hermanos de la iglesia de Corinto. Es un lugar específico donde están los hermanos reunidos. Dentro de Corinto hay una iglesia que fue fundada en el segundo viaje del apóstol Pablo. El primero fue con Bernabé, el segundo fue con Silas. Ahora tenemos que entender esto. Dice a los santos, acuérdense, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, a través de todo el contexto de dos elementos importantes que el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, él no se avergonzaba porque es poder de Dios. Lo mismo que pasa en Romanos. Es el evangelio de Cristo crucificado. Para los griegos locura, por la filosofía y la elocuencia. Para los judíos es tropezadero porque qué mejor que un Mesías poderoso, rico, pero no ver a un Mesías crucificado, ¿sí? Ellos esperaban milagros, no un Mesías que muera en la cruz. Ahora entendemos que para ambos, uno para locura y para otros tropiezo. Pero para los que son salvos, es poder de Dios. Dios manifiesta su sabiduría a través de la revelación que viene por la proclamación del Evangelio y la cruz de Cristo, que es la obra. Es por la cual Él va a salvar. Y esto es sabiduría de Dios, que está escondida de los sabios y los nobles conforme a la óptica humana. Sin embargo, Dios sacó personas nobles y también personas ricas y también poderosas de ellos
¿sí? Y seguramente dijeron, pero vos estás loco de creer de esta manera. Porque este versículo a veces se utiliza para decir que no muchos nobles entre ustedes, no muchos sabios entre ustedes, pero no está diciendo que no hay nobles ni sabios que hayan conocido el Evangelio de la gracia. Porque esto es locura para los que se pierden, pero para los que son salvos, y hubo muchos en la historia, tanto ricos, poderosos y nobles, princesas, científicos, filósofos, algunos científicos, Galileo Galilei, Copérnico, tenemos Isaac Newton, filósofos varios también, de Descartes hay unos pares en adelante también que han creído. Entonces no podemos decir, gente noble, princesas, reyes, personas que se han entregado de manera completa por lo que han creído conforme a las Escrituras. Entonces no tenemos que usar este versículo para decir que muchos dicen, no hay muchos sabios entre ustedes, ni nobles que han sido salvos, pero no está diciendo que no hay. Lo que pasa es que la sabiduría de Dios, revelada, la manifestación plena de la cruz, sigue siendo locura y tropiezo para los sabios de este mundo. Pero Dios lo quiso manifestar así, de esa manera. Dios de un plumazo podía haber hecho todo con otro plan. A él nada le agarró de imprevisto. Dios dice que la cruz estaba delante de la fundación del mundo. Los propósitos de Dios son eternos. Entonces entendemos que el versículo lo que va a hablar de la fuerza que le va a mencionar el apóstol Pablo es que no se olvide de lo que son en Cristo. No se olvide que la sabiduría que le fue dada fue provista por Dios Padre y los colocó en Cristo. No lo está alabando por sus conductas como a los tesalonicenses, que le dice lo que son en Cristo y los alaba por la vida que tienen, que van creciendo. Pero a ellos le dice, no se olviden. No le pudo hablar como espirituales en cuanto a crecimiento, sino a carnales. Y los enfocó de vuelta en la sabiduría de Dios manifestada en la cruz de Cristo y que no fue por mérito de ellos, sino que les fue dada. No se olviden de lo que son en Cristo. ¿Ustedes están en Adán o están en Cristo? Porque Dios nos ve a la humanidad en dos cabezas representativas. O estás en Adán o en Cristo. Bien, 1 Corintios 1:30. Más por Él, eso es el Padre, Dios Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tres cosas que nunca debemos olvidar. Acuérdense, la encarnación, la crucifixión y la resurrección. La crucifixión hablamos de no la agonía, sino la muerte de Cristo. Contemplando la ira de Dios sobre él y después la muerte física, donde él entrega su espíritu. Ahora, nos ha sido hecho. Él está hablando a los Corintios. Ya dijimos el autor, dijimos la fecha, dijimos el lugar y a quiénes se dirige. A los santos. Santos no es aquel que tiene una aureola, ¿sí? Aquel que es impecable, no. Santos apartados para uso exclusivo, en este caso para Dios. Santificados, dice. Ahora, la palabra y la frase más grande que hay, más gloriosa en este sentido es en Cristo Jesús, o en Cristo, en la cual, por medio de, o en Él, amados en Él, adoptados en Él. Hermanos, esta frase aparece no menos de 17 veces en el libro de Efesios. Cuando ustedes leen capítulo del 1 al 3 de Efesios, está la doctrina. Hay un balance ahí, porque del 4 al 6 va la parte práctica o la santificación conforme a la doctrina. ¿Por qué se escribe la doctrina? Para saber cómo vivir. Hay muchos que quieren vivir y critican a otros, pero no conocen la doctrina. Entonces, ¿cómo van a vivir? Si no saben su posición en Él. Por más que erremos, por más que fallemos, queremos hacer su voluntad. ¿Y cómo lo hacemos si no conocemos la posición que tenemos en Él? Es imposible. El no entender la diferencia entre los salvos y los no salvos es un problema. El no entender la diferencia entre justificación y condenación es otro gran problema. Y el no entender la diferencia que hay, por más que son varias caras, como si fuera de un prisma, de lo que es la justificación y la santificación en la obra de Cristo, es un gran problema. Esto trae muchas dificultades. Acá dice que nos fue hecha
sabiduría, Sofía, sabiduría, no fue hecha, estamos pasiva. Nosotros recibimos, así como los corintios, esta bendición nos fue hecha. Así como Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te ha sido por mérito propio, sino que Dios te lo reveló por el Espíritu. De la misma manera, cada persona que es piedra viva hoy dentro del cuerpo, le es dada esta revelación de lo que es la cruz de Cristo a través del Evangelio. Las dos cosas importantes, el Evangelio de la gracia y la obra de Cristo, la que hace la salvación para nosotros. Ahora, ¿eran santos que estaban en Corinto? Sí. No se manejaban de la manera que muchos querrían o deberían conducirse, pero no quita que no sean santos. A los santos que están en Corinto. Entendiendo esto, el versículo dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién nos sitúa en Cristo? A los corintios. ¿Quién nos situó en la obra de Cristo? Posicionalmente. Posición. Voy a escribirlo. Posición. En Cristo. Esta preposición en es dentro de, estar en. Y es interesante que esta posición en Cristo, si bien hay ilustraciones en el Viejo Pacto donde Dios le dice a Noé que se haga un arca y que las personas que entren en el arca o en la cual iban a ser salvos del diluvio. No que las personas hagan distintas barquitas para salvarse, porque eso iba a ser imposible. Dios dijo que en el arca, que entren al arca, dentro del arca, una posición, una localidad en ese caso. Entonces entendemos que cuando hablamos que estamos en Cristo, no es un concepto, Jesús. Es una persona. Estamos en Cristo y en lo que Él hizo. Y no solamente el cristiano tiene posición, sino que tiene posesiones que son espirituales según bendito Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales, en los lugares celestiales, riquezas en los lugares celestiales. No dice honor, gloria, popularidad acá en el mundo. Al contrario, tiene que ver con la liberación del mal, separación del mundo, para llevar los salvos al cielo. Esa es la idea. No se olviden que ustedes están en Cristo. La cruz, esto le fue hecho por Dios. Es interesante que cuando habla de los nobles, cuando habla de lo que son en el contexto, cuando habla de los poderosos y de los sabios, da la contraparte, dice lo fuerte, lo débil, lo despreciado, todo lo que ustedes conocen. Me interesa el versículo 27. La palabra 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ahí, escogió Dios. Del mundo escogió. Excelésató. Jo Theos. Escogió Dios para sí mismo. Entresacó. Entre muchos, entresacó para sí mismo y nadie le puede decir nada. Su elección soberana. Te escogió de entre muchos. Y si estás escuchando, te escogió para que escuches. Porque te puede ser ahora mismo sabiduría de Dios, ¿qué? Lo que antes era locura y necedad. Cristo. Ahora, entresaca entre muchos y manifiesta en lo que no es para avergonzar a lo que es. No es la persona ni David, ni por fuerza mía, sino los méritos de Cristo. Nos coloca en Cristo, en la persona y su obra. Es por Él. Entonces, todo el tiempo que Dios te ve a vos y a mí, nos ve a través de la obra perfecta de Cristo. Por eso, las personas, aunque se metieron en el arca, que fueron salvos 8, después salieron del arca. A Elías, cuando se le dice, vete al arroyo Querit, y ahí te sustentaré. Allí, posición de un lugar de bendición ahí. Pero después se fue a la vida de Sarepta, después fue a otros lugares. Pero cuando hablamos de Cristo posicionalmente, no solamente es Él, el lugar de localidad, de estar en, sino en Él la persona, por todo lo que es su obra y las posesiones que tenemos en Él. Estar en Él es de manera permanente y para siempre.
No fue hecho sabiduría porque no es de este mundo. Cuando dice no fue hecho sabiduría y santificación, o sea, santificación, dice después de justificación. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas tres palabras es de uso epesegético. Epeseges dice que esos tres términos están comprendidos en la sabiduría de Dios. Entiéndase, no es que no fue hecho sabiduría, justificación, no. No fue hecho sabiduría porque no era conocido por ninguna persona, solamente Dios lo revela. Dentro de esta sabiduría que tiene que ver con la obra de Cristo perfecta, de lo que le estaba diciendo Pablo a los Corintios, está la justificación, está la santificación, y está lo que es la glorificación o la redención en este sentido. Porque la palabra justificación es dikaios umne. La palabra que es santificación es agiasmo, apartar, para uso exclusivo. Y la palabra redención tiene que ver con rescatar, pagar el precio por alguien, pero para no volver nunca más a ese lugar de esclavitud. No voy a significar ahora esas tres doctrinas. Solamente quiero decir que estáis en Cristo. Por más que la conducta de ellos no era la adecuada y cómo deberían conducirse en la vida cristiana, el apóstol Pablo dice a los santos que están en Corinto. ¿Qué te quiero decir? Que cuando vos estás en Cristo, estás una vez y para siempre en Cristo. ¿Qué te quiero decir? Que la persona, hasta aún el más débil, hermano, tiene la misma posición que hasta el más piadoso. Y te la pongo más difícil. El cristiano que se conduce no de la manera que nuestros ojos queremos verlo conducir, y podemos juzgar en eso posicionalmente, cualquier cristiano carnal está en la misma posición que el hombre más piadoso que haya existido. Hablando después de Jesucristo, por ejemplo, el apóstol Pablo. No tiene una mayor posición el apóstol Pablo en Cristo que una persona cristiana que se conduzca de manera carnal. Ni un bebé tampoco que haya nacido de nuevo recientemente. Esto es lo glorioso. Estáis en Cristo. La posición es cuando una persona es salva, es bautizada en el cuerpo espiritual de Cristo. Cada creyente es bautizada en un solo cuerpo y es unido a la obra de Cristo en su muerte y resurrección, y está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos aspectos legales son reales en nuestra vida, que todavía no lo vemos, pero ya estamos con Él legalmente. Y todo esto yo quiero mencionar tomando la palabra justificación hoy. Y después vamos a ver un poco de santificación. Posicionalmente nosotros estamos justificados. La palabra justificación es una declaración, es el acto por el cual Dios declara justo al pecador. Es por su gracia, no hay ningún mérito, ¿sí? Y dentro de la justificación obtenemos todo lo que ya sabemos, que es la palabra imputación, atribuir o acreditar, ¿sí? Todos mis pecados fueron a Cristo. Pero yo quiero leer a Romanos para que se pueda entender mucho más lo que vamos a significar. Cuando dice que no ha sido hecho sabiduría de Dios, esto es de Él. ¿De quién proviene? Dice ex autú. De Él nos ha sido hecho. ¿Quién? Cristo. Sabiduría. Hermanos, esto es precioso. No es una obra del hombre. Así que vamos a ver algunas slides. A ver si funciona. Perfecto. Bien, el texto 1 Corintios 1:30. Sois en Cristo. ¿Por qué? Porque dice más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Doctrinas que podemos tratarlas separadamente, pero tienen que ver con la obra completa de Cristo Jesús. El segundo slide. A ver si me... El texto de 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 es sumamente importante. Sois en Cristo.
Esencialmente están en Él, están en la obra de Él, posicionalmente están en Cristo. Nadie los puede sacar de Cristo. Ninguna persona que está en Cristo puede salirse de Cristo. Una persona que es salva, el momento que ha nacido de nuevo por la obra de Cristo, por la iluminación del Espíritu Santo, porque convence de un solo pecado, que no creían en Jesús, según Juan 16, versículos 7 y 8. Ahora está en Cristo. Yo le pregunto a los hermanos que van a escuchar y van a ver el video, vos y yo, pensás, si sos hermano en la fe, ya sabés cuál es tu posición. Pero hay personas que tienen dudas sobre esto porque están valorando que su conducta no era adecuada. Yo quiero animarte, quiero sacar toda duda, quiero remover aquellos errores que hay, que se ha hecho de esta doctrina, montarla a través de tu conducta. La salvación es de Dios, de principio a final. Y el hombre no hace nada en cuanto a la salvación, de principio a fin es del Señor. Entonces, ¿estás en Adán o en Cristo? Yo te voy a leer Romanos, capítulo 5, versículo del 12 al 21. Solamente para mencionarte algunos aspectos importantes y tener en cuenta. Y hacerte un repaso de algunas cosas del Génesis. Romanos capítulo 5 va a hablar de los resultados de la justificación, las bendiciones maravillosas que tenemos. Romanos capítulo 3 te dice que el hombre está privado de la gloria de Dios, pero Dios provee a Cristo por el cual nos ha sido hecho justificación, lo que leímos hoy. Entonces va a dar dos ejemplos importantes del viejo pacto que ya conocemos. A Abraham, lo ilustra Abraham que fue justificado por la fe, y Dios acredita la justicia de Abraham sin ninguna obra de Abraham. Por más que muchos digan, bueno, pero Abraham en Génesis 22, él llevó a Isaac, y esa obediencia le fue contada. No, hermano, esa obediencia sí testifica de que creyó a Dios. Es un resultado, es una manifestación, una evidencia de que ya había creído en Dios. Entonces entendemos esto. Y cuando habla de David, habla del testimonio de David, al cual Dios dice bienaventurado al que no se le atribuye, al que no se le computa las iniquidades, sino que Dios atribuye justicia sin obra. Dos ejemplos importantes. Y en el capítulo 5 ya va a explicar los resultados de la justificación. Preste mucha atención. ¿Vos estás en Adán o estás en Cristo? Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno muchos murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios para los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesús el Cristo. Pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio surgió de una sola transgresión para condenación, pero el don gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno, muchos más reinarán en vida por uno, Jesús el Cristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así, la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesús el Cristo, Señor nuestro. Entonces entendemos, ¿estás en Adán o en Cristo? Si no diferenciamos bien este asunto, vamos a cometer distintos errores doctrinales por no tener una sana comprensión entre la posición y estado o condición. Saquen la palabra si quieren. Estado, colocan solamente condición. Me refiero que no estoy diciendo esto del estado actual que te encuentres vos, hermano, ni el estado que te encuentres en unos días.
Te estoy diciendo que esa condición tiene que ver con la vida, tiene que ver con el servicio, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la actitud que tenga ante el Señor y tiene que ver con otros factores que después voy a explicar. Yo te estoy hablando de la posición que tenés en Cristo. Y la condición resulta de comprender bien esa posición, de cómo vivir la vida cristiana. Pero tu posición es inalterable. Entendelo. Nadie puede sacarte la posición que está en Cristo. La palabra más importante es estar en Cristo. Nos fue hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. ¿Qué quiere decir estar en Adán o estar en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cómo se logró? ¿Quién me sitúa ahí? ¿Y cómo debo vivir yo? Son preguntas que vamos a responder. Primero quiero llevarte a comprender la palabra que es atribuir o imputar. ¿Por qué es bienaventurado, 3 veces feliz al hombre que no se le cuenta el pecado, sino que Dios pone a Cristo? Eso habla de la justificación. Dios te declara justo por lo que Cristo hizo. Eso es atribuir. Acreditarte la obra de Cristo a tu cuenta cuando no lo merecíamos. Por pura gracia, hermanos. Acá hay 3 aspectos importantes en cuanto a la imputación. ¿Qué es imputar? Es atribuir, adjudicar. Significa asignar, poner a la cuenta de una persona. Cuando leemos Romanos capítulo 5, es muy importante la justificación del creyente por todo lo que hizo Cristo. Ahora, ¿qué pasa? El pecado de Adán fue imputado, fue contado a toda la raza humana. Romanos 5:12. Y yo veo algunos aspectos que lo voy a mencionar después cuando se me vea. En la caída de Adán todos pecamos o todos pecaron. Ver también Romanos 5, del 18 al 19, lo ven tranquilo después. Y Dios ve como culpable a todo el mundo. Están todos culpables, tanto judíos como griegos. Segundo aspecto, el pecado de la humanidad fue imputado a Jesucristo cuando murió en la cruz. 2 Corintios 5:21. Dios lo hizo pecado. Y la segunda parte de esa palabra pecado, que lo tratamos con hermano, quiere decir ofrenda por el pecado. Es muy importante. Él fue hecho pecado por nosotros. No fue hecho pecador, no, hermanos. Los pecados de todo el mundo fueron puestos sobre Jesucristo. No hay ningún problema con entender esto, porque es la propiciación por todos los pecados del mundo, ¿sí? Y obviamente por los que creen en Él. Él es el Cordero de Dios. Dios ve que para todos se ha provisto salvación. Dios puede hacer salvable a cualquier persona porque ha provisto a Cristo. Y ahora la justicia de Dios es imputada al pecador que cree en Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Dios nos reviste de su justicia, la justicia de Cristo sobre nosotros. No nos hace justos, sino que legalmente nos declara justos como si nunca pecamos, hermanos. Entonces la posición que vos tenés y yo tengo, por más débil que te sientas, por más frustrado que te sientas, por más desalentado que te sientas, nunca te vas a poder salir de la posición que Dios te da en Cristo Jesús. Dios te ve en su Hijo, Cristo, de manera perfecta y absoluta. Por más que sea desobediente, te ve la obediencia de su Hijo, que lo tratamos hasta la muerte y muerte de cruz. Dios te ve en Cristo Jesús. Aquella persona que cree, Dios te ve en Cristo Jesús. La otra persona, Dios la ve dentro de la humanidad caída en Adán. Los 2 primeros hechos que vemos de que el pecado de Adán fue imputado, contado a toda la raza humana, es evidente, es un hecho. El pecado de la humanidad que fue sobre Cristo Jesús en la cruz y murió por todos, es un hecho. Pero el tercero solamente se benefician los que creen y es por medio de la fe, solamente por gracia. Si ustedes ven Romanos 5:17, dice, porque si por la transgresión del uno, está hablando de Adán, la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Jesús es Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estos son los que decía 1 Corintios 1:30. Acuérdense que les fue hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Siguiendo con el tema, tenemos una posición en Cristo. No hay que confundir nunca posición con condición. La condición es lo que hacemos en la vida cristiana, es la conducta, cómo vive el cristiano. Y estos factores pueden a veces
alterar a algunas personas y los detractores de no entender la posición en Cristo van a decir que depende cómo vos te conduzca, va a mostrar si sos o no. Solamente Dios sabe quiénes son los suyos. No podemos utilizar versículos afuera así, por su fruto lo conoceréis. No, porque el que produce el fruto es el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas que no van a producir frutos, muchas veces, porque es con un tema de comunión, no por un tema de posición. Es por un tema de no entender la posición que tienen en Cristo, están luchando en su condición de cómo llevar a cabo una vida cristiana para salvarse. Al estar luchando por obra no están entendiendo la parte doctrinal de la posición. Pero si nosotros enfocamos bien la posición que tenemos en Cristo, va a venir la parte práctica, que es la condición de cómo vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Ahora, entendamos esto. La palabra santos es apartado para uso exclusivo de Dios. La palabra justificado tiene que ver con una declaración que Dios hace, ¿sí? Que nos declara justo porque nos ve a través de Cristo Jesús. En Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Bien, primer punto importante para entender un poco más este aspecto. ¿Por qué no fue hecho sabiduría de Dios? Porque los que no están en Él están muertos en Cristo y en pecado. ¿Cuál es el estado de las personas que no están en Cristo? Primero, Adán pecó. Por la desobediencia de un pecado, toda la raza pecó en Adán. Usted dice, ¿pero cómo? Hay personas que dicen que Adán pecó, es un mal ejemplo, yo no tengo nada que ver con Adán. Entonces las personas piensan que Adán pecó y otros pecaron, por eso viene la muerte. No, hermanos, la muerte entró, y si ustedes leen Romanos 5:12, hay 4 detalles importantes para significar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, primer punto, el pecado entró en el mundo. Anoten, por medio de un hombre. Y por medio del pecado, la muerte. La muerte entró por medio del pecado. El pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte, ¿sí? Vino por medio del pecado. Así también la muerte pasó a todos los hombres. Vamos de vuelta. El pecado entró al mundo por medio de un hombre. La muerte vino por medio del pecado, ¿sí? Y esa muerte, como resultado, pasó a todos los hombres. Y el gran conflicto teológico, muchas veces no entender esto. Por cuanto todos pecaron y todos piensan, o de una u otra manera, que pecamos en Adán, que pecamos en el mismo pecado que Adán. No, hermanos, el pecado original que desobedeció a Adán fue uno. La primera prueba que tuvo desobedeció. Y en él, todos pecaron en voz activa, porque en Adán estaba comprendido lo que es el liderazgo representativo, cabeza federal. Dios eligió a Adán como cabeza federal de la raza en cuanto a la humanidad. Por eso entendemos que en Adán hay una transmisión del pecado hereditario, pero también hay una imputación de su pecado a cualquier persona de cualquier tiempo. Todos en Adán nacen muertos, separados de Dios. Cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, lo que Eva hizo le perjudicó a Adán. Pero lo que Adán hizo perjudicó a toda la raza humana, porque vemos en Oseas que hay, cuando menciona que Israel le fue infiel, dice, en 6:7 de Oseas, el profeta menor, dice que así como Adán, y lo nombra a Adán como cabeza de la humanidad. Ahora ustedes dicen, Adán desobedeció y toda la raza humana cayó porque Dios lo menciona de esa manera, como un paralelo de Adán y Cristo. Los que están en Adán nacen muertos en delito y en pecado. Efesios 2:1. Vosotros estáis muertos en delito y en pecado. Efesios 2:3 dice, antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Cuando Adán desobedeció al mandato del fruto que haya comido, que es justamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, la humanidad entera cayó en Adán. Esto hay que entenderlo, no es un realismo. No. Esto no es que cuando pecó Adán yo pequé ahí también con él. No, pecamos activamente porque Dios lo pone como cabeza federal y representativa. Y no solamente en Adán, sino todo lo que arrastra los efectos que trae el pecado. La gente y la humanidad nace en pecado.
Primero, cuando Adán pecó, pecar es errar al blanco. Pero en el viejo pacto, errar al blanco no solamente es no dar en el centro, sino dar en el lugar que no se quiere. Dar en otro objetivo de manera certera. Tiene una forma negativa de errar al blanco, pero dar al otro objetivo de manera certera, de lo cual no se quiere. Cuando vemos el pecado en forma de, en el nuevo pacto, ya en el arrepentimiento, en cuanto a la salvación, más que nada, entendemos que el pecado es el tema que hay que solucionar. Vemos que cuando Adán pecó, ese mismo día murió espiritualmente. No físicamente murió de forma inmediata. Adán vivió 930 años. Pero Adán murió espiritualmente. ¿Qué sentido? De separación con Dios, distanciamiento con Dios. La muerte es separación, la muerte es tánatos. No es un estado final de aniquilación. No, hermanos. La muerte siempre había separación. Ahora, él rompe la comunión con Dios. Separación, distanciamiento. La humanidad nace primero ya muerto espiritualmente, separado de Dios. Entiéndase bien. Pero hay otra muerte. Hay tres partes que se pueden comprender a través de los versículos, o esfera en cuanto a esta palabra muerte, que es la palabra también más significativa del otro lado, negativo. Hablamos de la muerte espiritual, podemos hablar de la muerte física y la muerte eterna. La muerte física resulta cuando el cuerpo va al polvo, 930 años y Adán murió. Y toda la progenie veo que vuelven al polvo y mueren. Entonces, después viene lo que es la muerte eterna. Las personas no solamente nacen en pecado y separados de Dios espiritualmente, sino que va a venir la muerte física. O sea que la muerte eterna, lo que es la segunda muerte de Apocalipsis 20, que muchos no lo mencionan porque tienen tal vez miedo, la muerte eterna tiene que ver con la sentencia dada, la condenación de aquel que no está en Cristo. Aquel que no está en Cristo, no tiene una posición en Cristo, está bajo condenación porque está en Adán. Nace espiritualmente muerto, va a morir físicamente y la muerte eterna, lo único que está peleando, la muerte eterna en realidad, es que se cumpla la muerte física, porque está separado de Dios. No tiene el poder para vivir conforme a Dios y está separado para siempre de la presencia de lo que lo bendice, que es Dios. Lo que se llama la muerte segunda. Entonces vemos que no solamente estar en Adán, sino los efectos que trae el pecado. Trae la muerte. Ahora, ¿cómo se puede demostrar esto bíblicamente? Cuando Jesús le habla a los fariseos, porque si ustedes fueran de Abraham, creeríais. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué le está diciendo? Que antes de Abraham ellos estaban en Adán. Y todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Qué le están diciendo? Que son pecadores por naturaleza. Y esto se puede demostrar por los pasajes que vemos aún en el Viejo Pacto. Salmo 51, David dice, en pecado me concibió mi madre. Y nombré Efesios, nacemos muertos en delitos y en pecado, separados espiritualmente. ¿Qué es lo único que hace que ya no haya más condenación? Estar en Cristo. ¿Qué es lo único que hace que pueda desactivarse la muerte? La obra de Cristo. ¿Qué es lo único que la persona puede hacer que yo tenga vida eterna? Creer en Cristo Jesús. Creer en el Evangelio de la Gracia. Que Él fue sepultado, ¿sí? Que Él murió primero, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó y vive. Ahora esa vida que Él me da, porque ya está a la diestra de Dios glorificado, es para que yo viva conforme a la posición que tengo en Él. Porque Él me dijo que estoy con Cristo sentado en los lugares celestiales, que estoy muerto, estoy resucitado legalmente por la obra de Él y que ahora viva y pueda andar en novedad de vida. Entonces, confundir posición con la condición esto es, si así lo quieren, vida cristiana. La vida cristiana o cómo se conduce el cristiano tiene que ver con estos factores de condición en lo que es la parte práctica. Condición, santificación progresiva, todo esto entra acá. Y acá entra lo que ya tenemos. Presten atención que no es solamente que tenemos justificación,
tenemos santificación posicional, de principio a final. Ahora lo voy a explicar. Porque algunos piensan que la santificación, al ser progresiva, en algún momento, en algún vericueto, en alguna indija, nos podemos perder. No, no, hermanos. Nosotros tenemos también santificación posicional, hasta la glorificación. Él nos mantiene. Ahora, la posición que tenemos por estar en Cristo es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, no está hablando de la duda de que alguno puede estar y después ya no estar. No, está hablando de que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, porque está posicionalmente en Cristo. No está en Adán. Y el que está en Cristo ha sido acepto en el amado. Y el que está en el amado tiene redención, que es el rescate del pago completo para nunca más volver a esclavitud. Primer aspecto, ¿por qué yo sé que las personas nacen espiritualmente según la Biblia? Porque están muertos en delito y en pecado. Otro indicio más, son esclavos del pecado porque hacen pecado. En ese punto voy a detenerme. ¿Un cristiano puede pecar? Más vale. Solamente denos unos segundos y vamos a demostrar que podemos pecar. No deberíamos pecar. El Espíritu Santo nos constriñe en esto. Queremos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y nuestra alma, pero el cristiano peca. Ahora, agarrándonos de este punto, no podemos decir que una persona, porque peca, no tiene la posesión en Cristo. ¿Qué quiero decir esto? Que si alguno no tiene pecado, lo hace mentiroso a Dios. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Pero tenemos a alguien que es fiel y justo para perdonarnos y confesamos nuestros pecados. Porque es la propiciación de todos los pecados, de los que creen, obviamente. Hermanos, tenemos a alguien que es fiel y justo, que murió en nuestro lugar. Se llama sustitución. Tenemos una posición de la cual Dios nos ve a través de la obra de Cristo como si nunca pecamos. Vos tenés que pedir perdón para confesar tus pecados delante de Él. ¿Y cómo? Conducirte ahora en esa novedad de vida que ya te dio posicionalmente. No confundir con la condición que la actitud, la actividad cristiana, la vida de Él. Y esto tiene otros factores. Entonces, vemos que la gente nace muerta en delito y pecado y está en Adán espiritualmente, separado de Dios. Vemos que la sentencia final es la condenación, que estamos hablando ya de la muerte segunda, que es la muerte eterna. Solamente está esperando que la gente muera físicamente. Vemos que no menciona que algunos están en Adán y otros no. Vemos que toda la raza está en Adán y todos nacen muertos de el pecado sin diferenciar a nadie. Porque es un problema de amartilogía del pecado. Y por el pecado entró la muerte. Vemos que nadie califica bajo el cielo, y tanto judíos como griegos están todos en culpabilidad por lo pecaminoso que es el pecado y cómo la corrupción llegó a todo lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona. Pero vemos a Cristo tomando nuestro lugar y llevando los pecados que nosotros teníamos. Nuestros pecados estaban porque estábamos en Adán. ¿Qué hace Dios? Nuestros pecados se imputan a Cristo. Y hay una transferencia ahí gloriosa, que es el glorioso intercambio del que cantamos. Mis pecados van a Cristo. Y Dios Padre descarga la ira sobre Cristo, lo que tenía que ir sobre mí. Pero no queda ahí. Cristo lleva mis pecados en la cruz. Todos mis pecados, pasado, presente y futuro. Y Dios me declara justo porque Él satisface la demanda de Dios y ahora me reviste de la justicia de su Hijo, declarándome a través de la justificación como si nunca hubiese pecado. Porque estoy en Cristo posicionalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No ha sido hecho justificación, declaración legal de que sos justo delante de Dios. No sos justo en tu misma persona, te declaró justo como si nunca hubiese pecado. Y Dios te ve siempre que te ve a través de Cristo. Si por un segundo no te ve a través de Cristo, morirías eternamente. Pero te ve siempre, porque la obra de Cristo es eficaz, eficiente, suficiente y eterna y segura. Nadie te puede sacar de o en la posición que estás en Cristo. ¿Qué pasa con la condición? Tiene distintos factores esto. Primer punto. Cuando hablamos de confiar en Cristo y no confiar en Cristo. Cuando hablamos de amar a los hermanos y no amamos a los hermanos.
Cuando amamos de obedecer su palabra, la Escritura, no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de los mandamientos imperativos que hablan unos a otros también, amarse unos a otros, más de 57 veces en el Nuevo Pacto. Y no lo hacemos. Cuando hablo de permanecer en Él, no es que no estemos en Él posicionalmente, sino que no estamos viviendo junto a lo que Él ha hecho. Eso es vida cristiana. Eso es cómo se conduce un cristiano. Esa es la santificación progresiva. Esa es la condición. El no valorar la posición que tenemos en Cristo hace que nuestra condición, dos cosas, me conduzca como un cristiano carnal, o otra, luchar siempre con mi fuerza para ganar mi salvación no teniendo la posición. Las dos son malas. Las dos son malas. Y quiero dar un par de ejemplos. Un par de ejemplos para no confundir esto y entender. ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Si estás en Cristo, sos nueva criatura. Si estás en Cristo, sos acepto en el amado. Si estás en Cristo, Él te trasladó, obviamente, del reino de tinieblas a su luz. Si estás en Cristo, no solamente no morirás eternamente, ya no sos esclavo del pecado, porque te da el Espíritu Santo para poder vivir esta vida conforme a lo que Él le agrada. Ser santo como yo soy santo. No lo dice Pedro porque Él era santo, sino que había sido santificado por aquel que lo llamó, y Dios mismo es santo. Ser santo como yo soy santo es Dios santo, pero Dios nos llama a santificación. El llamado de nuestra vocación justamente es a santificar nuestras vidas. Una cosa es el llamado por el cual fuimos santificados y apartados para Él, y una muy distinta, confundirlo con la comunión de la vida cristiana, en la cual tenemos que tener una vida cristiana de santificación. Esa es la revelación progresiva. Esa es la santificación progresiva. Esa es la parte práctica de tanto de la carta de los Efesios, capítulo 4 al 6. Romanos, capítulo 12. Así pues, por la misericordia de Dios, ahora os ruego que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio que está viviendo. Ese es vuestro servicio racional. Eso es parte práctica. El deber cristiano. No existe ningún santo en la historia que pueda crecer a santificación. Ninguno puede menguar ni decrecer en cuanto a posición en Cristo. Nadie. Podemos crecer en santificación. Bien, hablamos de justificación. Nos justificó una vez, nos lavó de nuestros pecados. Y esa justificación perdura hasta vernos siempre con Él en gloria. Santificación. La santificación tiene tres aspectos importantes. Primero, la santificación es una obra de Dios por nosotros que nos aparta para Él. Nos santificó por el Espíritu. ¿Cuándo? Cuando nos eligió. Efesios. ¿Sí? Tenemos varios pasajes para hablar de esto. Voy a hablar de la posición, por ejemplo, que tenemos en Cristo. Tengo varias Biblias acá para buscarlo rápido. A ver, Corintios. Voy a leer 1 Corintios, vamos a cambiar un poquito. 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Santificación del Espíritu, santificación posicional. Anoten, santificación posicional. Podemos nombrar tesalonicenses, ¿sí? Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, 2:13. Este es muy nombrado por nosotros y lo mencionamos en el campamento. Pero nosotros debemos dar gracias o dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados, por el Señor. Pues Dios os escogió, hermanos, como primicias para salvación en santificación del Espíritu y fe verdadera. Santificación posicional. Fe verdadera en Cristo. Santificación posicional. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Ese lo menciono siempre, elegido según Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2.
elegidos según el designio de Dios, el propósito de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Cristo. Gracia y paz, o sea, multiplicada, abundante, santificación del Espíritu. 1 Corintios 6:11. Leímos 2 Tesalonicenses 2:13. Y ahora leemos 1 Pedro 1:2. ¿En qué parte no entendemos? La santificación que hizo el Espíritu la hizo una vez y para siempre. Lo que pasa es que tiene tres aspectos la santificación: la posicional, la progresiva y la futura. En la progresiva somos totalmente responsables de cómo vivimos nuestra vida para nuestro Señor, de cuánto amamos para nuestro Señor, cuánta comunión tenemos en Él. Tampoco me sirve saber mi posición en Cristo y no vivir de acuerdo a Él. No, no es la idea. Queremos vivir de acuerdo a su voluntad, pero teniendo un entendimiento posicional de lo que tenemos en Cristo, que no tenemos que luchar con nuestro esfuerzo ni mérito para obtener ninguna salvación, porque ya fue lograda, sino de lo que deviene y resulta de esa justificación. Es una santificación que es obrada por el Espíritu Santo. Entiéndase esto. Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 20 inclusive, el apóstol Pablo quiere hacer lo bueno y no lo puede hacer. Hay una ley en sus miembros que hace lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien, esa es la idea. La santificación va a ir en progreso hasta la santificación futura, cuando este cuerpo, esta mortaja de muerte, sea vuelta al polvo porque es corruptible, se vestirá de incorrupción. Ahí será liberado este cuerpo de muerte, hermanos, porque Dios, cuando hablamos de nueva creación, de nueva criatura, está el hombre nuevo en la naturaleza de Dios. Tiene apetitos por Dios y deseos por Dios, y esa no puede pecar, y crece según Dios, en la imagen de Cristo. Esa es la revelación, esa es la iluminación que tenemos a través de la palabra en cuanto a lo que es la santificación progresiva. Voy a leer otros versículos más en la parte práctica. Segunda de Corintios, capítulo 7, voy a leer acá, capítulo 7, versículo 1. Para no confundir, las anteriores eran de la posición. Ahora voy a hablar de la condición, donde muchos dicen, fíjate, viste que te dice que tenés que hacer esto o aquello. Bueno, lo mismo pasa con Filipenses 2, 12, 13. Ocupaos, trabajar, llevar hacia adelante esta salvación, en la salvación, con temor y temblor. Conducite con temor y temblor. Viví para tu Señor. Segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. ¡Wow! ¡Qué versículo! Limpiémonos, consagración, limpiémonos, apartémonos, vida cristiana, ¿sí? Condición, vida cristiana. ¿Cómo se conduce el cristiano? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Tiene que ver con condición. 3:18. Antes bien, crecer en la gracia, versículo clave de la segunda carta de Pedro. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso no es posicional, hermano. Eso es de condición de cómo debemos vivir para nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? La santificación progresiva, la santificación práctica, la justicia que tenemos acá ahora en Cristo, valorarla para poner en práctica. Vivir una vida acá, agradable de lo que ya tenemos acá. Las bendiciones en Cristo. Y ahora voy a dar una parte futura de Primera Tesalonicenses, la santificación futura. Vemos la posicional, vimos la parte práctica, y ahora hay la santificación futura que tiene que ver con la liberación ya perfecta de esta salida de este hombre viejo, ¿sí? Cuando muera nuestro cuerpo, obviamente físico, vuelva al polvo, y este hombre nuevo sea liberado de ese cuerpo mortal, como dice el apóstol Pablo. Y eso tiene que ver con el perfeccionamiento hasta el final, cuando el Señor venga a buscarnos. Como dice Primera de Juan el apóstol, todavía no somos lo que será manifestado, cómo fuimos conocidos. Lo que somos en Él, pero cómo fuimos conocidos por Él, cuando Él se manifieste. Primera Tesalonicenses,
capítulo 2, versículo 13. A ver si es el 2.13. Yo tengo varios libros, 3.12. El 3.12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos. Os haga crecer, como también lo hacemos nosotros para con nosotros. Dentro de la santificación progresiva vamos a manifestar algo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, sin que nadie tenga nada de qué agarrarse. En santidad delante de Dios, nuestro Padre. Seguimos en este camino. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Qué quiere decir? Que la santificación progresiva, no la posicional ni la futura que ya será liberado tu cuerpo, en esta progresiva, en esta que estamos viendo ahora, tenemos que crecer en el pleno conocimiento del Señor. Somos total responsables de esta. ¿Saben por qué? Porque la santificación posicional es la que la obra del Espíritu Santo hace por nosotros, apartándonos. En la santificación progresiva es la que Dios hace por medio de la obra del Espíritu en nosotros, por medio, escuchen bien, de su palabra y la acción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Purificarnos y lavarnos y hacernos más a la imagen de Cristo. Y la santificación futura es la obra del Espíritu Santo. El acto de la santificación viene por una obra de Dios, por medio de la acción del Espíritu Santo, donde de manera perfeccionará hasta la imagen de Cristo. Gloria a su nombre. Entendiendo un poco esto, ¿estás en Adán o estás en Cristo? La posición nos coloca en Cristo porque nos fue hecho sabiduría de Dios. El que nos sitúa es, vosotros estáis en Cristo por Dios, porque proviene de Él. Dios nos sitúa en Cristo. Esta posición es permanente, segura y para siempre. Nadie te puede sacar de Cristo. Nadie puede salirse de estar en Cristo y salirse de Cristo. No. Nos podemos salir de permanecer en Él, de no andar como Él quiere que andemos, de no vivir conforme a una vida cristiana que quiere que vivamos. Pero nuestras motivaciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra conducta, yo quiero realmente vivir conforme a las verdades que veo de la posición que tengo en Cristo. ¿Saben por qué? Porque tenemos las posesiones, tenemos las arras. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, fuimos rescatados por Cristo y fuimos elegidos por el Padre. De manera inversa, elegidos por el Padre, rescatados por Cristo y como propiedad del Espíritu Santo, hasta la posesión adquirida. Cuando el Señor nos venga a buscar, Dios Padre nos va a ver a través de Cristo Jesús como si nunca pecamos. Entonces, la responsabilidad que tenemos en la santificación progresiva es muy importante porque nos involucra a todos nosotros. Solamente quiero dar 4 detalles para terminar. Cuando habla que fuimos santificados por una sola ofrenda, según Hebreos, capítulo 10, y esto como tarea, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados por la obra de Cristo. Posicionalmente hizo a todos los santificados de manera perfecta, no tiene nada, sin mancha, nada, están justificados por la obra de Cristo. Esto es posicional. No hay que confundirlo con Filipenses 3, versículo 12, para que yo sea hallado irreprensible, que se apóstol Pablo. No hay que confundir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz para con Dios era enemistad entre el hombre y Dios. Cristo nos reconcilia por una obra perfecta, porque es la obra de Él que lo hace posible. Esa posición que tenemos es por la obra de Él, por medio de Cristo. Su sangre derramada, el perdón de los pecados. No confundir el tener paz con Dios, que es posición, con Filipenses 4:7. De cómo tiene que ir nuestro corazón en dependencia de Dios a través de la oración y súplica y descansar en Él para tener la paz de Dios. Una cosa es posición y otra cosa es condición. Hermanos,
El estar en Adán, no solamente estar muerto espiritualmente y separado de Dios ahora, sino que después, seguida la muerte física, vendrá la muerte eterna en el juicio del gran trono blanco, donde nadie se salva. Si vos estás escuchando este mensaje, el Evangelio de la Gracia fue predicado diciéndote esto, que Cristo murió, para que todos los que crean en Él vivan para siempre. No solamente eternamente cuando estemos después de este espacio del tiempo, sino que ahora vivencial y experimentalmente podamos vivir las glorias de Cristo y siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Él. El estar en Adán no solamente muerte espiritual, muerte física y la condenación. Te sujeta todo el tiempo a esclavitud del pecado. Y con el eslogan de decir, yo soy bueno, yo no hice nada a nadie, eso no te va a salvar, ni te va a vindicar delante de Dios, porque sos culpable. Vení a Cristo. Sé que el Espíritu Santo es el único que puede obrar en tu corazón, pero si estás escuchando el Evangelio, las buenas noticias justamente de la gracia, de la salvación, de que Dios proveyó en Cristo Jesús, solamente oír su palabra, y esa obediencia es porque Él te está llamando a creer en Él. No hay otra. Para poder decir, no hay condenación a los que están en Cristo Jesús posicionalmente, es porque Dios mete a las personas en la obra de Cristo. No es por obra que David está en Cristo, no hay ninguna voluntad humana, ni méritos, no es por lo que yo haga, ni mis pecados particulares, no. Toda la humanidad Dios la ve en Adán o en Cristo. ¿Cómo hacemos ahora? Para mí, el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. No es vivir a Cristo, decir que soy de Cristo, o ir a la iglesia donde hablan de Cristo. El vivir en la carne, condición, es manifestar la potencialidad, la realidad de lo que soy en Cristo. Dios pueda bendecirlo en esta mañana, manifestar la obra del Espíritu Santo en cada corazón, iluminar el entendimiento para poder comprender todo esto y vivir una vida conforme a la que agrada a Dios. Por eso es importante cuando se habla, así como Él los llamó con llamamiento santo, que vivan vida santa, posición, condición. No mezclen. Estamos en Cristo, vivamos a Cristo. Dios Padre, te honramos. Te honramos, nuestro loor, nuestra alabanza va delante de ti, apreciando la obra de Cristo, nuestro suficiente Salvador y Señor. Muchos quieren poner distintas condiciones para ser salvos. Tu palabra me dice que el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna y no morirá jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Que así sea para cada uno de los oyentes. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos.